Integración numérica. Primera parte. En 3 vídeos cortos se tratará el tema de integración numérica. Temas a tratar en la primera parte. El tema se inicia con las definiciones más importantes, distinguiendo integración y cuadratura, e indicando los dos principales grupos en que se dividen las reglas de cuadratura. Se continúa con el planteo general de las fórmulas de Newton-Cotes, para ayudarse en el desarrollo de los métodos de paso constante más empleados. Se estudia la regla trapezoidal compuesta y se presenta la regla trapezoidal recursiva. Luego se analizan la regla de Simpson 1/3, o Simpson simple, la regla de Simpson compuesta y la regla de Simpson 3/8. Finalmente se presenta la regla de Boole. Definiciones. En el análisis numérico, la integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida, aunque por extensión, el término integración numérica se usa para describir algoritmos numéricos capaces de resolver ecuaciones diferenciales. El término cuadratura numérica, a menudo abreviado simplemente como cuadratura, es más o menos sinónimo de integración numérica, especialmente si se aplica a integrales de una dimensión, aunque para el caso de integrales múltiples también se utiliza. En realidad se podría decir, que la integral de una función es la suma de su cuadratura numérica y del error de truncamiento. La expresión matemática más general de la cuadratura numérica se representa como sumatoria de coeficientes de peso multiplicados por valores de la función a integrar en ciertas abscisas. Las abscisas y sus coeficientes de peso dependen de la regla de cuadratura. Las reglas de cuadratura se dividen en dos grandes grupos, cuadratura de Newton-Cotes y cuadratura gaussiana. La principal característica de la cuadratura de Newton-Cotes es su igual espaciado de las abscisas. Históricamente, diferentes reglas de integración numérica propias del método de cuadratura de Newton-Cotes, han recibido nombres propios. Por ejemplo, regla trapezoidal. Regla de Simpson 1/3. Regla de Simpson 3/8. Regla de Boole. La principal característica de la cuadratura gaussiana es que requiere pocas evaluaciones del integrando y es popular cuando la función f de x es difícil de evaluar, y además tiene la habilidad de manejar las singularidades. Igualmente, diferentes reglas de integración numérica propias del método de cuadratura gaussiana, han recibido nombres propios. Por ejemplo, regla de Gauss-Legendre. Regla de Gauss-Hermite. Regla de Gauss-Laguerre. Regla de Gauss-Chebyshev, en sus dos variantes. Fórmulas de Newton-Cotes. En el análisis numérico las fórmulas de Newton-Cotes, nombradas así por Isaac Newton y Roger Cotes, son un grupo de fórmulas de integración numérica de tipo interpolatorio, en las cuales se evalúa la función en puntos equidistantes, para así hallar un valor aproximado de la integral. Hay que recalcar, que este método es eficiente si se conocen los valores de la función en puntos igualmente separados. Entonces, para calcular la integral definida respecto a x, entre a y b, de la función f de x, se divide el intervalo a b, en n-1 subintervalos, o paneles, de paso constante que se identificará con h minúscula. Por su parte, la función f de x se aproxima con un polinomio de grado n-1. Recordando la expresión de los polinomios de Lagrange de grado n-1, la función f de x se puede aproximar reemplazándola por la combinación lineal de los polinomios de Lagrange de grado n-1. Entonces, la integral definida respecto a x, entre a y b, de la función f de x se aproxima por medio de una sumatoria. Debe observarse que, el valor de la función f de x en un punto del polinomio interpolador es una constante para el proceso de integración, pero no sucede lo mismo para los polinomios de Lagrange de grado n-1. Del desarrollo resulta que los n coeficientes de peso, uno por cada punto del polinomio interpolador, son las integrales definidas respecto a x, entre a y b, de los polinomios de Lagrange de grado n-1. En particular, si n es igual a 2 se tiene la llamada regla trapezoidal,
Si n es igual a 3 se tiene la llamada regla de Simpson 1/3, si n es igual a 4 se tiene la llamada regla de Simpson 3/8 y si n es igual a 5 se tiene la llamada regla de Boole. Cada una de las cuales será tratada en particular, a continuación. Regla trapezoidal. Corresponde a la regla de Newton-Cotes con n igual a 2. Hay que recordar que n es la cantidad de puntos por los cuales se interpola la función f de x. Los polinomios de Lagrange de grado n-1, es decir grado 1, se aprecian en la imagen. Debe observarse que los coeficientes de peso son ambos h sobre 2, siendo para este caso, h simplemente la diferencia b menos a. La expresión del error indica que es del orden de la diferencia b menos a, elevada al cubo. MATLAB dispone de la función interna trapz, la cual requiere del vector de abscisas donde la función f de x es conocida, del vector de ordenadas de la función f de x, y el resultado se da como un valor escalar. Esta función predefinida, también puede ser empleada en Octave y Freemat. Regla trapezoidal compuesta. En este caso, se considera que el intervalo AB es subdividido en n-1 subintervalos, todos de valor h. La integración en cada panel se puede calcular empleando la regla trapezoidal, pero la integral total, extendida al intervalo AB, resultará de sumar el aporte de cada subintervalo. El coeficiente 2, que multiplica a la sumatoria interna de la regla trapezoidal compuesta, resulta del aporte simultáneo del lado común de dos subintervalos consecutivos. En este caso, la cota del error es del orden de h elevado al cuadrado. Entre los scripts de MATLAB hay uno desarrollado empleando la regla trapezoidal compuesta. Regla trapezoidal recursiva. Si el intervalo de integración AB es convenientemente dividido, lo cual es posible solo si se conoce expresamente la función f de x, el cálculo de la integral usando la regla trapezoidal compuesta podrá expresarse como se aprecia en la imagen. Obsérvese que el subíndice indica la cantidad de paneles o subintervalos. La regla se llama recursiva porque se comienza con k igual a 1, lo que indica que la cantidad de subintervalos es también 1. Con la expresión de la regla trapezoidal simple, se obtiene un valor de la integral de la función f de x. Luego, con k igual a 2, lo que indica que la cantidad de subintervalos es también 2, pero ahora con la expresión de la regla trapezoidal recursiva, se obtiene un nuevo valor de la integral de la función f de x. Así, sucesivamente, se va duplicando la cantidad de subintervalos, y se va obteniendo un nuevo valor de la integral de la función f de x, cada vez más preciso. Hay que atender a las propiedades de la regla recursiva, la sumatoria solo contiene los nuevos nodos cuando el número de paneles se duplica, es decir, cuando se aumenta k. Además, la regla trapezoidal recursiva tiene la ventaja de permitir monitorear la convergencia del proceso, permitiendo así definir cuándo terminar. Entre los scripts de MATLAB hay uno desarrollado empleando la regla trapezoidal recursiva. Regla de Simpson 1/3. Corresponde a la regla de Newton-Cotes con n igual a 3. De nuevo, hay que recordar que n es la cantidad de puntos por los cuales se interpola la función f de x. Se trabaja en este caso con tres polinomios de Lagrange de grado 2 que son los mostrados en la imagen. A partir de ellos, se determinan los coeficientes de peso. Entonces, la regla de Simpson 1/3 resulta la indicada en la imagen. La expresión del error indica que es de orden h elevada a la cuarta. Regla de Simpson compuesta.
La clave de esta regla es que el intervalo AB de integración se divide en n-1 subintervalos, con n impar. Considerando el valor que aporta cada subintervalo a la integral, y sumando todos los aportes, se llega a la expresión de la imagen. Hay que tener en cuenta que los n nodos, o puntos por donde se interpola la función f de x, se han numerado desde 1 hasta n, e iniciando la cuenta en 1, los nodos de la ecuación indicados con j representan los nodos internos pares, mientras que los nodos de la ecuación indicados con k representan a los nodos internos impares. Esto se recalca porque los factores multiplicadores de las sumatorias internas son diferentes. La sumatoria de los valores funcionales en los nodos pares se multiplica por 4, mientras que la sumatoria de los valores funcionales en los nodos impares se multiplica por 2. Características de la regla de Simpson compuesta. Es posible mencionar las siguientes tres. Primera característica, es el método más empleado en los códigos de integración numérica. Segunda característica, requiere siempre un número par de subintervalos o paneles. Si no fuera posible tener un número par de paneles, deben combinarse los métodos de cuadratura de Simpson 3/8 sobre los primeros o últimos tres paneles y el resto integrarlos por Simpson compuesta. Tercera característica, el error de la regla de Simpson compuesta es de orden 4, con lo cual es exacta para polinomios de grado 3 o menores. Regla de Simpson 3/8. Corresponde a la regla de Newton-Cotes con n igual a 4. Se trabaja en este caso con 4 polinomios de Lagrange de grado 3 que son los mostrados en la imagen. A partir de ellos, se determinan los coeficientes de peso. Entonces, la regla de Simpson 3/8 resulta la indicada en la imagen. La expresión del error indica que es de orden h elevada a la cuarta. Regla de Boole. Corresponde a la regla de Newton-Cotes con n igual a 5. La expresión final de la regla de Boole resulta la indicada en la imagen. La expresión del error indica que es de orden h elevada a la sexta. Continuará en integración numérica, segunda parte.